Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de trading. El vídeo de hoy es muy interesante porque el indicador que vamos a ver hoy, aparte de ser un indicador que básicamente se basa en la tendencia y en el volumen, pero vamos a ver que no simplemente vamos a ver el volumen de las manos débiles, sino vamos a ver también movimientos por parte de los institucionales de una forma gráfica. Bueno, ya sabéis que hacemos trading en Binx, pero en este caso vamos a usar la plataforma de TradingView, ya que es un indicador exclusivo de TradingView. Bien, nos vamos a indicadores. Yo ya lo tengo aquí guardado, simplemente tenéis que poner Concorde 2.0. Fijaros que son las dos con K y K, ¿vale? Concorde 2.0. El creador es este, vamos a darle un clic para que lo veáis. El nombre, aquí lo tenéis, Marcos Emi MFP, y aquí tenéis el logo, ¿vale? Así para que no tengáis pérdida. Tiene ahora mismo 2.399 seguidores este indicador, así que justamente hoy cuando estoy grabando el vídeo, mañana cuando suba el vídeo tendrá 2.400, ¿vale? Así que por esa parte todo correcto. Le damos a dar un clic. Bien, ahí lo tenemos. Fijaros que visualmente es un indicador muy atractivo, pero yo este vídeo y este indicador no lo presento porque el indicador sea atractivo, que es algo que también cuenta, por supuesto. Pero vamos a ver, vamos a desgranar qué es todo lo que tenemos aquí, porque tenemos una información muy valiosa y tengo que decir que por el momento de todos los indicadores y todas las estrategias que vamos viendo en el canal, es el primer indicador que me muestra ciertas cosas. Ahora vamos a ir viendo paso por paso. En primer lugar os voy a decir qué es este indicador. Es un indicador, como os he dicho antes, de tendencia y de volumen. Esa es la clave del indicador. Y el hecho de fusionar esos dos factores del mercado es lo que hace que Concorde sea un indicador especial, ¿vale? Además, todo lo podemos hacer de un solo vistazo sin tener que hacer ninguna configuración especial ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué es lo que están haciendo las manos fuertes y por otra parte qué es lo que están haciendo las manos débiles. Tranquilos, que para quien no entienda lo que quiero decir lo voy a explicar. Las manos fuertes vienen a ser los bancos, los fondos de inversión, las grandes empresas o personas con un gran capital o un gran poder adquisitivo, para que lo entendáis. Mientras que las manos débiles son los inversores minoristas. En este caso, nosotros o yo, por ejemplo, me considero un inversor minorista y creo que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo sois inversores minoristas como yo, ¿de acuerdo? No manejamos millones y millones o miles de millones de dólares, ¿vale? Entonces bien, nosotros debemos de seguir los movimientos de las manos fuertes principalmente. Pues ¿por qué? Porque tienen información privilegiada que nosotros, en este caso los minoristas, pues no tenemos. Y entonces nos vamos a poder beneficiar de esos precios o esas entradas beneficiosas a precios, digamos, más atractivos, ¿no? Para realizar operaciones, lógicamente, más exitosas a nuestro favor. Bueno, ahora sí, ahora vamos a desgranar un poco el indicador, a ver cómo podemos identificar todas esas cosas que os estoy comentando. Vamos a ver de qué está compuesto el indicador. Por un lado tenemos la zona verde, esta zona verde que podemos ver por aquí, podemos ver también por aquí abajo, por aquí, bueno, se ve claramente, ¿no? Unas zonas verdes. Bueno, las zonas de color verde son las zonas, mejor dicho, los movimientos de las manos débiles. Ahora bien, hay que saber interpretarlo dentro de este indicador. Este punto central es el nivel 0. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que haya de color verde por debajo del nivel 0 va a significar ventas por parte de los minoristas, y todo lo que esté en color verde por encima de este nivel 0 van a ser todo lo contrario, compras por parte de los minoristas. Recordad que estamos hablando del color verde. El nivel 0, vamos a marcar una línea justamente en el nivel 0 para que lo veáis bien. Vale, ya tenemos esta línea rosa que he dibujado aquí, está en el nivel 0. Bien, para verla de una mejor forma, yo le he dado aquí, ¿vale? Orden visual, traer al frente. Entonces, ahora mismo da igual que pase el cursor hacia arriba o hacia abajo, vamos a ver siempre la línea al frente y el indicador por detrás, ¿vale? Bien. Bueno, ahora vamos a la zona azul.
que esto yo creo que es lo que más nos interesa a todos. La zona azul son los movimientos de las manos fuertes, instituciones, ballenas, empresas, gente con un capital desorbitado, que al fin y al cabo son los que hacen que el precio se mueva. Siempre que decimos o hablamos de manipulaciones, siempre es por una compra masiva cuando sube el precio, o una venta masiva cuando el precio baja, o diferentes cambios bruscos en el precio, ¿vale? Entonces eso va a venir representado en color azul. Cuando está por debajo de la línea esta rosa que hemos puesto aquí, o en nivel 0, son ventas por parte de los institucionales. Cuando está por encima son compras. Vale, seguimos. Ahora nos vamos a la zona de color marrón o de color carne, junto con la línea de tendencia roja, porque aquí la lectura tiene que ser así. Por sí solo, esta montaña de color carne no nos sirve de mucho sin esta línea roja. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando la tendencia del mercado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Aquí empieza a ver montaña de color marrón, cada vez más pronunciada, con más volumen, más grande, y a su vez la línea roja está atravesando, digamos, toda esta montaña. Ahí se considera tendencia alcista. ¿Cuándo se considera bajista? Pues tendencia bajista se considera cuando la media roja sale de la montaña, como es este punto. Ahí se considera tendencia bajista. O como aquí lo tenemos muy bien marcado también. Tendencia alcista, todo este tramo, y aquí tendencia bajista. Entonces este indicador nos va a ayudar de mucho, porque aparte de tener una tendencia o una orientación de la tendencia, también vamos a tener, o a saber de una forma visual, vamos a ver dónde ha habido compras por las manos débiles y por las manos fuertes, y después ya a nosotros actuar en consecuencia, sabiendo el volumen de compras y de ventas de todo el mundo, con después añadir el indicador de tendencia. Lógicamente, este indicador es un indicador informativo al cual después podemos añadirle algún indicador más extra al gráfico, algo que yo no voy a hacer aquí porque este vídeo simplemente es para explicar en qué se basa el Concorde. Bien, como os había comentado, podemos considerar tendencia alcista cuando la media roja entra dentro de la montaña de color marroncito, color carne, y podemos considerar tendencia bajista cuando la media roja sale de la zona marrón, como puede ser este caso o este otro. Esta montaña marrón es más importante de lo que estáis pensando. La mayoría de los que estáis viendo el vídeo estáis pensando que toda esta zona azul y verde es lo más importante y que la tendencia la podemos mirar con otros indicadores, pero prestar mucha atención. Si se fijan, casi siempre está por encima del nivel 0. Sin embargo, fijaros, las ventas y las compras están por encima, a veces por debajo, pero la montaña, estamos en gráfico diario ahora mismo, casi siempre suele estar por encima. Pero hay unos puntos claves que nos van a ayudar un montón, y es que cuando toca el nivel 0 es porque posiblemente se esté marcando un suelo, como pueden ser por ejemplo estas zonas o esta otra. Veis que ha llegado a un punto donde ya no hay montaña de ningún tipo, ni alcista ni bajista. ¿Veis estos huecos que se ven por aquí? Eso nos indica que son posibles suelos o posibles, digámoslo de otra manera, cuando llegamos a una zona ya de sobreventa, y entonces ahí es muy fácil o muy probable que el precio se torne en dirección alcista desde esos puntos. Fijaros cómo se puede leer de una manera muy sencilla todo. Aquí vemos esta montaña, en este caso esta zona o este área de color azul. Fijaros, aquí había empezado una compra masiva por parte de las ballenas. Fijaros, antes de que empezara esta subida. Ahora sí que vamos a trazar algunas líneas verticales porque esto es muy interesante. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada.
Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Vale, desde aquí, aquí ya empiezan a menguar, pero el pico máximo de las compras masivas por parte de las ballenas, mirar dónde se producen. Cuando estamos ya aquí en una zona donde nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Fijaros en la zona verde, está por debajo del punto cero. Nosotros estamos vendiendo en esta zona y las instituciones están comprando. ¿Por qué? Porque saben o tienen información que nosotros no tenemos, y mirar cómo después el precio ha tomado una dirección alcista, que en este caso vamos a ver cuánto es lo que ha subido desde este punto mínimo. Pues después hubo una subida, como vemos aquí, del 46%. Estamos en gráfico diario, miradlo, ahí lo tenéis, ahí tenéis el valor de este indicador. El indicador ya nos advertía de que había una compra masiva por parte de las instituciones, y mientras ellos compraban, nosotros vendíamos. Zona azul, instituciones; zona verde, venta, nosotros. El precio que ha hecho, subir, ¿vale? Para eso sirve este indicador. Con eso ya tenemos una información muy valiosa sobre la mesa para hacer un posible long, posible short, dependiendo de las circunstancias o de lo que vayamos viendo en el indicador. Lógicamente, como cualquier indicador, no es perfecto. Lógicamente, aquí me da una información que podemos combinar con otros indicadores, como os he dicho antes. También, si es que nos interesa más saber sobre trading institucional, pues también de ver las noticias, sobre todo las noticias económicas. Las demás no nos interesan, ¿de acuerdo? Zonas de order block, etcétera. No hay ningún indicador que sea 100% fiable, ya lo he dicho muchas veces, y este indicador no iba a ser la excepción. Por eso digo que no estaría nada mal combinarlo con algún indicador extra para tener dobles confirmaciones o triples confirmaciones más claras. ¿Qué pueden ser? A ver, por ejemplo, seguramente alguien me lo pregunte, ¿qué indicadores podemos implementar? Bueno, pues podemos implementar divergencias, podemos implementar el indicador de volumen, que no es un indicador en sí, es una herramienta, así que lo podemos poner en TradingView sin que nos ocupe el lugar como si fuese un indicador más. De acuerdo, muy valioso el indicador de volumen, por ejemplo, aquí. ¿Por qué no? Estaríamos viendo el volumen general y luego aparte estaríamos viendo el volumen de compras y de ventas en la parte inferior con el concorde, así que también es una opción. El tema de las divergencias, ¿por qué me gusta mucho usar divergencias también? Me gusta mucho por el hecho de que es un indicador, sobre todo en temporalidades altas como gráfico diario, gráfico de 4 horas, suele ser un indicador muy fiable. Y bueno, y por último vamos a ver cómo podemos ir haciendo pues una pequeña lectura en gráfico diario, en este caso de Bitcoin. Bueno, pues aquí por el momento lo que estamos viendo es rango, se ve claramente, y básicamente es lo que está haciendo el precio. Por otro lado, estoy viendo, por un lado, compras por parte de los minoristas y ventas por parte de los institucionales. Lo que metemos una cosa, que los institucionales no son tontos y se prevén que el precio pueda caer a los 9.000 y 12.000. Entonces posiblemente cuando el precio baje a estos niveles más bajos, veamos movimientos de este tipo por parte de los institucionales, o quizás movimientos como este, compras masivas por parte de los institucionales, y será todo lo contrario. Para nosotros, los minoristas, pues estaremos muertos de miedo si baja 9.000 y se darán situaciones como esta. Lo que está claro es una cosa, los institucionales no tienen miedo y nosotros sí. Y sin embargo, ellos juegan con nuestro miedo y lo toman a su favor. Es que no hay más, es así, amigos. Y bueno, espero que este indicador os haya parecido interesante. Me gustaría que me lo dejarais saber en los comentarios qué os ha parecido, si os sirve para hacer una lectura, aunque sea una orientación de lo que está pasando o de lo que puede pasar en el mercado. Yo para mí lo veo como un indicador bastante útil
siempre y cuando sabiendo usarlo y, como os digo, complementándolo con otros indicadores, ¿de acuerdo? Ya que, vuelvo a repetir, no hay ningún indicador milagroso, no los hay. Ya dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like para que lo podáis ver las veces que queráis y dejarme un comentario. Eso también me ayuda a saber a qué personas o a qué público va dirigido los vídeos que estoy subiendo. Dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!